Buenas tardes, iniciamos el curso sobre circunferencia. Bien, lo que ustedes están viendo hasta ahora, vamos a ver los temas o los objetos de aprendizaje que es circunferencia y círculo, concepto de círculo y circunferencia, segmentos y rectas de la circunferencia y por último ángulos de la circunferencia. Bien, empezamos. Definición. Como ustedes pueden ver, ¿cuál es la diferencia entre una circunferencia y entre un círculo? Aquí lo pueden ver, la diferencia es muy clara, donde la circunferencia solo es el contorno y el círculo son todos los puntitos que están dentro de la circunferencia. A esto le vamos a llamar círculo, es decir, es el área, el círculo, y la circunferencia es simplemente el perímetro. Bien, esos son los elementos de una circunferencia. Observen los 6 elementos de la circunferencia. Podemos empezar con el origen o el centro, ¿verdad? El centro es la distancia, es decir, este segmento de recta que une el centro con cualquier punto de la circunferencia le llamaríamos radio. Bien, y el diámetro son dos puntos, exactamente, dos puntos que unen la circunferencia pasando por el centro. Y la cuerda son dos puntos, es un segmento de recta que une dos puntos de la circunferencia. Hasta ahí sería la definición. Y la secante sería es una recta que cruza dos puntos de la circunferencia. Y en cambio la tangente es aquella que toca solo un punto de la circunferencia. Muy bien, entonces la tangente es importante mencionarla porque es una de las que vamos a aplicar más adelante en razones y funciones trigonométricas. Bien, esa es la primera tarea que ustedes van a terminar y subirla a Classroom. Bien, empecemos con la primera medida de un ángulo o las medidas de los ángulos de la circunferencia. Empezamos con el primero, que es un ángulo central. Un ángulo central es aquel cuyo vértice es el centro de la circunferencia. Es decir, el ángulo que forma con el centro de la circunferencia. Y su definición es que es la medida de un ángulo central es igual siempre a la medida de su arco correspondiente. Es decir, si nuestro arco mide 50 grados, por lo tanto nuestro ángulo central mide 50 grados. Y vamos a representar el arco de esta forma. Y eso sería la representación. Y como ustedes ven, esta es la fórmula con la que vamos a trabajar para un ángulo central. Siguiente ejemplo. Ejemplo de ángulo central. En base a esta figura nos pide determinar el valor de x. Si el arco AB es igual a 40 grados y el ángulo AOB, como ustedes ven, el ángulo AOB, que es esta partecita, muy bien, ese es nuestro ángulo, vale 2x más 10. ¿Cómo lo resolvemos? Primero tenemos que utilizar la propiedad del ángulo central, donde nos dice que el ángulo central, que es la medida del ángulo AOB, este ángulo es igual al arco que comprende entre sus lados, es decir, el arco AB. Ahí está. Sustituimos el ángulo AOB según el ejemplo. 2x más 10 es igual al arco AB, que ya no nos da el ejemplo. Despejamos x y finalmente encontramos que x es igual a 15. Bien, hay que repasar este ejercicio si tienes alguna duda. Bien, el siguiente es el tipo de medición de ángulos, el ángulo inscrito. ¿Qué es un ángulo inscrito? Un ángulo inscrito es aquel cuyo vértice es un punto cualquiera. Como ustedes pueden observar, el vértice B es un punto cualquiera en la circunferencia y sus lados contienen cuerdas. Como ven, sus dos lados es AB y el otro lado es BV. Son las dos cuerdas, ¿verdad? Por lo tanto,
este es un ángulo inscrito. Debe de cumplir esta característica. Por lo tanto, para determinar el ángulo inscrito sería la medida de un ángulo inscrito es igual a la mitad del arco comprendido entre sus lados. Es decir, si yo quiero determinar el ángulo alfa, este ángulo que está formado por estos dos lados, o que les llamamos cuerdas, entonces nosotros tendremos que utilizar la siguiente fórmula. Es decir, el ángulo AVB va a ser igual al arco que está comprendido entre sus lados. ¿Cuál es el arco que está comprendido entre sus lados? Pues el arco AB. Y aquí está la fórmula. El arco AB sobre 2. Bien, la pregunta es, ¿qué tipo de ángulo es el ángulo AOB? Ángulo AOB, como ustedes lo están viendo aquí, que es el ángulo beta. ¿Qué tipo de ángulo será? Espero su respuesta, inciso A o inciso B. Bien, aquí empezamos con un ejemplo de ángulo inscrito. Dice, en base a esta figura, determina lo que se te pide en cada inciso. Van a ser el inciso A, inciso B y el inciso C. Bien, ¿qué nos pide el inciso A? Determinar el arco o la medida del arco BC. El arco BC. BC que sería todo esto, ¿verdad? BC, el arco BC. Por lo tanto, utilizando la fórmula del ángulo inscrito, por lo tanto, como ustedes ven, por la definición dice que el ángulo inscrito es aquel es el arco, es la mitad del arco comprendido entre sus lados, es decir, del arco BC sobre 2, porque estoy determinando el ángulo A. Por lo tanto, el ángulo va a ser el arco que está comprendido entre sus lados, que es AB y AC. Bien, entonces sustituimos el arco BC sobre 2, donde el dato que me están dando es el ángulo. Bien, por lo tanto, que sería 60 es igual a arco BC sobre 2. Aquí hay creo que no utilicé un dato que es 60 es igual a BC sobre 2. Entonces, despejamos, ¿verdad? Es decir, 2 está dividiendo y pasa multiplicando por 60. Aquí está 2 por el ángulo A. 2 por el ángulo A. Sustituimos el valor del ángulo A. Por lo tanto, 2 por 60 es 120 grados. Y el arco BC sería igual a 120 grados. Ya tenemos el arco BC. Entonces, nos falta determinar el arco AC. Nos falta determinar el ángulo B y el ángulo C. Vamos a ver qué pasa con el siguiente ejemplo. Veamos, el siguiente inciso. Determina la medida del ángulo C. Como tengo que determinar el ángulo C y sé que es un ángulo inscrito, ¿por qué? Porque su vértice está en un punto de la circunferencia y tiene dos cuerdas. Entonces, ángulo C va a ser igual al arco que está comprendido entre sus lados, aquí los tenemos, AC y BC y el arco es el arco AB. Entonces, la fórmula es el arco AB sobre 2. Sustituimos el arco AB, ¿verdad? Ya lo tenemos, 70 sobre 2, por lo tanto el ángulo C va a ser igual a 35 grados. Muy bien. Siguiente inciso, nos piden hallar la medida del ángulo B. El ángulo B, entonces ángulo B es igual al arco AC entre 2, ¿verdad? Aquí está arco AC sobre 2. Entonces, pero no tengo el arco AC. Por lo tanto, tengo que sumar el arco AB más el arco BC más el arco AC. Y esto me da igual a ¿cuánto? A 360 grados. Por lo tanto, sustituimos el arco AB más el arco BC y esto nos da un total de 190.
190 está sumando y pasa restando del otro lado de la igualdad. Por lo tanto, despejamos a CA, que es el arco, CA o AC, como ustedes gusten. CA es igual a 360 menos 190 y CA finalmente nos da 170 grados. ¿Pero qué nos están pidiendo? La medida del ángulo B. Por lo tanto, la medida, ya terminamos el arco AC o CA, como ustedes gusten. Nos falta determinar el ángulo B. Por lo tanto, ángulo B es igual al valor del arco CA, que es igual a 170 grados, 170 sobre 2, y finalmente tenemos el ángulo B, que es igual a 85 grados. Bien, esto es hasta ahorita, hasta el ángulo inscrito.